Bueno, buenos días, bienvenidos a la mesa Editar Flaubert Hoy, una conversación con sus editores argentinos, organizada por la Embajada de Francia en Argentina, el Institut Français de la Argentina y el Centro de Estudios en Literatura Comparada de la UCA. Gustave Flaubert nació en Rouen el 12 de diciembre de 1821, de manera que en diciembre próximo se estarán cumpliendo los 200 años de existencia. 200 años transforman a un escritor, si no en inmortal, en un clásico, que es algo muy parecido a la inmortalidad probablemente. La celebración de los 200 años de Flaubert ha generado, como era previsible, un sinnúmero de homenajes, no solo en Francia, y en particular en la región de Normandía, sino en todo el mundo. Y en el caso de Argentina, hemos querido celebrarlo con el evento 200 años de Flaubert, una celebración argentina, que es una serie de conversaciones con especialistas, traductores, investigadores en la obra de Flaubert, en el marco del cual, digamos, se inscribe esta mesa, se inscribe esta mesa. Y así que nos pareció interesante dialogar con 3 editores que editaron a Flaubert o Flaubert en los últimos años, sobre todo porque nos parece importante pensar la presencia de Flaubert en el campo editorial argentino. Así que les damos la bienvenida a Damián Tabarovsky, que es escritor, es ensayista, traductor y editor, y es director editorial de Mar Dulce Editora, una editorial argentina fundada en el año 2011, y en el año 2011 publicó el primer libro de Flaubert que publicó la editorial, que es El origen del narrador, actas completas de los juicios a Flaubert y Baudelaire, y en el año 2017, Correspondencia teórica, ambos libros traducidos por él, y en ambos textos Damián escribió los prólogos. Leonora Diamant, por su parte, también le damos la bienvenida, es docente en teoría literaria en la UBA, y es sobre todo una editora con una larga trayectoria en Argentina, primero en la editorial Norma, ¿sí? Y desde el año 2008 en la editorial Eterna Cadencia, en donde es directora editorial, tengo entendido que esa es la función, el stricto sensu. Y precisamente, bueno, algunas cuestiones que son interesantes de Leonora, y es que, bueno, es una especialista en el mundo de la edición, y como docente también trabaja este tema, ¿no? En el magíster de edición de la Universidad de Diego Portales, en la maestría en Teoría y Gestión Cultural de la Universidad de San Andrés, y también cabe destacar que en el año 2015 fue distinguida en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con el premio a la Editora del Año. Y por último le damos la bienvenida a Mariano Sverdlov, que es doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en la literatura del siglo XIX, desde una perspectiva comparatista, en la que trabaja mucho la literatura francesa del siglo XIX, la cuestión, digamos, sobre todo de las derechas o los conservadurismos en la literatura francesa del siglo XIX, y sobre todo es director de la colección de Coligüe clásica en la editorial Coligüe, ¿sí? Editorial que en el año 2008 publicó una traducción de Madame Bovary a cargo de Patricia Wilson y Arturo Capdeville. Perdón, en la presentación de Leonora me olvidé decir lo más importante, que es que en el año 2014 llevó a cabo, de Eterna Cadencia, una traducción de Madame Bovary, y en el 2018 los 3 cuentos, Les Trois Contes, ambos en traducción, introducción y notas a cargo de Jorge Fondebrida. Bueno, dicho esto, le doy la palabra a Matías Batistón, que va a comenzar con las preguntas. Matías es, además de docente en traducción, traductor de Flaubert, tradujo para la editorial Interzona Noviembre en el año 2016, y Recuerdos, Apuntes y Pensamientos Íntimos en el año 2018, con lo cual, digamos, es un especialista en
Flaubert, ¿sí? Desde el lugar de traductor, y tiene, digamos, algo para preguntar. Gracias, Enrique, y te presento a vos, por supuesto, para que queden todos presentados. Enrique Schmuckler es también traductor del francés, está traduciendo ahora a Segalen, del traductor Segalen. Es docente, investigador, docente en la Universidad Nacional de La Plata y en la UCA, y es especialista en artes y vanguardia, ¿no? Sobre todo en el modernismo del siglo XIX, ¿no? Algo muy relacionado con Flaubert, ¿no? Y también con Baudelaire, que dicho sea de paso, se cumplen también los 200 años, ¿no? De su nacimiento. Bueno, es un gusto tenerlos acá, y al tratarse de tres editores que me parece que eligen de manera no casual los libros, ¿no? Y que tienen un gran interés en la historia, ¿no? En la que se insertan los libros, y también el diálogo con la contemporaneidad, ¿no? O con la situación actual que se establece entre lo que publican, ¿no? Y los lectores. Me gustaría preguntarles por qué entonces editar a Flaubert hoy en Argentina, ¿no? ¿Qué lo llevó a esa decisión? ¿Cómo fue el proceso? Eh, ¿Cómo llegaron a Flaubert entonces? Leonora, si querés empezar. Bueno, gracias, Matías. Bueno, gracias, Enrique y Matías, por la presentación y por la invitación a los organizadores de este necesario evento, me parece. Bueno, difícil contestar la pregunta, porque en realidad siempre hay algo de azar también, ¿no? Hay algo azaroso, me parece, mis colegas corroborarán o no, en las elecciones de los editores. Por un lado diría que en el catálogo de Eterna Cadencia hay en la parte de ficción dos o tres líneas temporales, ¿no? Hay una línea no enorme de clásicos, hay una línea de grandes textos del siglo XX y hay otra línea de nuevas escrituras, ¿no? Entonces, la línea de clásicos, si bien es menor cuantitativamente, para nosotros siempre fue fundamental por una cuestión de tener presente, diría, leer las escrituras nuevas que vamos publicando a la luz de la tradición, de lo que hoy llamamos clásicos, como Flaubert, por ejemplo, y a la inversa, releer esos clásicos, ¿no? Desde la mirada de las nuevas escrituras. Entonces hay algo ahí de convergencia de estas constelaciones, ¿no? Esta palabra que nosotros usamos para pensar nuestro catálogo, ¿no? Los libros, los textos, las escrituras, los autores organizándose en constelaciones que van cambiando, ¿no? Entonces, ahí Flaubert se vuelve necesario esto para pensar qué es la escritura hoy, qué es la literatura hoy también, ¿no es cierto? Me parece que cada nueva traducción aporta una nueva respuesta a la pregunta ¿qué es la literatura? Para todos nosotros. Hay muchísimas cosas que quisiera decir, pero para no demorar mucho, dejo dicho breve un par de cosas más y paso la palabra, y en todo caso después profundizamos sobre lo que tengamos ganas. Porque Flaubert también, bueno, por el gran y querido traductor Jorge von de Brieder, con quien hemos hecho muchísimas traducciones en Eterna Cadencia, desde el comienzo, si no me equivoco, desde el año 2007-2008, y si la memoria no me falla, un día llega con la propuesta de traducir los 3 cuentos de Flaubert, y Pablo Brown, ante la propuesta que nos hace de traducir los 3 cuentos, Pablo contraoferta Madame Bovary. Y entonces empezamos, Jorge aceptó muy gustoso, y empezamos traduciendo Madame Bovary, luego publicamos los 3 cuentos, y el proyecto sigue, y en todo caso después comentamos eso. Pero quiero nombrar a Jorge, no solo por el maravilloso trabajo de traducción que ha hecho, y que ahora en un rato, si quieren, lo comentamos más específicamente, porque me parece que
las notas y el prólogo de las traducciones de Jorge aportan un peso específico a nuestras traducciones, ¿no? Entonces quiero nombrar a Jorge no solo por el peso de sus traducciones, sino porque en parte es responsable del por qué Flaubert en el catálogo de Eterna Cadencia. Bueno, me quedan un montón de cosas para decir, pero paso la palabra y después ampliamos. Perfecto, Leona, gracias. Sí, la idea es que vamos seguramente armando un diálogo después con lo que vaya surgiendo mientras hablamos. Mariano, en tu caso, en el caso de Coligüe. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, realmente agradecerles a todos por esta invitación, bueno, a mis copanelistas, que la verdad que me encanta estar acá, con Leonora, con Damián, bueno, por supuesto con Matías y con Enrique, o Quique, como le digo yo. Bueno, y en relación con la decisión de publicar a Flaubert, bueno, tuvo que ver en principio un poco con el perfil de la colección, ¿no? Con la construcción de esta idea de clásico a la que apunta la colección, donde evidentemente no podía faltar Flaubert, es decir, sea esto que por ahí decía recién Leonora, de que, bueno, justamente para nosotros del siglo XXI son clásicos, textos que en su momento obviamente no lo fueron, digamos, en su contexto original de publicación. Así que bueno, un poco la idea de la edición, digamos, de su inclusión en el catálogo de la colección Coligüe Clásica, era justamente, bueno, básicamente uno no podía imaginar una colección del siglo XIX sin Flaubert, ¿no? En ese sentido, por un lado estaba, por supuesto, esa inquietud editorial, y por otro lado, bueno, esto que decía también recién Leonora en relación a la contingencia, bueno, nosotros teníamos ahí el contacto con Patricia Wilson, ella hizo la traducción con Bernardo Capdeville, y la traducción, después, bueno, la introducción y las notas fueron solo de Patricia. Un poco la idea era, digamos, a mí ¿por qué me gustó a mí tenerla a Patricia haciendo esto? Bueno, porque me parece que Patricia Wilson lo que hace es unir como dos cuestiones que para mí son súper interesantes y que tienen que ver un poco con el estado actual del campo de la traducción en la Argentina y de los estudios sobre traducción en la Argentina. Lo que hace Patricia es unir, por un lado, la idea de que es la práctica de la traducción con una teorización sobre la traducción. Entonces, esto, digamos, me parece que esto dio un resultado bastante interesante en términos de el texto material de la traducción que nosotros tenemos. Entonces, me parece que como suele ocurrir en el caso de la edición, hay proyecto editorial y también hay articulación de contingencias. En este caso, precisamente, la enorme suerte que tuvimos nosotros de poder trabajar con Patricia, ¿no? Con Patricia y con Bernardo Capdeville. Pero un poco me parece que va por ese lado. No quiero abundar mucho más, prefiero darle la palabra a Damián, pero en todo caso después seguimos dándole un poco más de vueltas a esto, a esta cuestión de esta figura, ¿no?, del traductor que a la vez conceptualiza sobre su propia traducción, que me parece una figura súper interesante que está un poco emergiendo en la colección, que es algo que también nos pasó con Claudia Fernández Speyer, que es quien hizo la traducción de la Divina Comedia, y que también nos sucede ahora con Mario Rucabado, que está haciendo la traducción de William Blake. No digo mucho más, paso la palabra para Damián. Damián, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos en este horario tan flaubertiano, al alba. Bueno, mi abuela Clara tenía una frase que a mí siempre me gustaba que decía: consejos vendo, pero para mí no tengo. Porque recuerdo ahora que el primer día mío como editor, que no fue en Mar Dulce, sino en Interzona, al principio de los 2000, fui a cenar con un amigo, muy amigo, editor, gran editor, Luis Chitarroni, a pedirle consejos. Y Luis me dijo, no publiques nunca tu biblioteca privada, no tenés que publicar tus gustos privados, tiene que haber una interacción, una intersección entre lo que a vos te interesa y lo que puede ser el perfil de una editorial y de los lectores. Cosa que yo cumplí bastante escrupulosamente y él no, porque el juego en la bestia equilátera
por suerte es una hermosa editorial hecha de sus gustos privados, y todos estamos absolutamente agradecidos. La excepción en mi caso es Flaubert, que ahí tengo una diferencia de trayectoria tal vez con mis colegas editores, en el sentido que Leonora mencionó un poco el azar, cómo se fueron dando las avatares para llegar a la publicación. Y en mi caso no, Flaubert es algo que me venía interesando desde mucho antes de ser editor. Yo entré a la edición ya siendo un señor mayor, y había escrito sobre Flaubert, no sé, un artículo en literatura de izquierda, había dado alguna vez un seminario social sobre las actas de los juicios a Flaubert y Baudelaire que no estaban publicadas en castellano de manera integral. Había una edición fragmentaria y bastante floja de Muchik, editor, pero no estaban. Entonces son intereses, si se quiere, teóricos e intelectuales, que Mar Dulce me dio la posibilidad de encajarlos sin que sea disonante con el resto de la editorial, creo, y si es así, bueno, tampoco me preocupa demasiado. Entonces ahí había una serie de preocupaciones en relación a Flaubert, y una lectura sobre Flaubert en relación a 2 o 3 temas que también en algún momento podemos venir, pero que son menos editoriales que los de mis colegas. La tradición que va de Flaubert a las vanguardias, por un lado, y algunos ejes que aparecen en Flaubert que me parecen que pueden servir muy explícitamente para seguir pensando y tensionando la contemporaneidad. Las 2 lecturas, los 2 textos que hay, uno ni siquiera es de Flaubert. Los juicios a Flaubert y Baudelaire, nosotros tuvimos un problema. Fue el primer libro de la colección de ensayos de Mar Dulce, y después de haber hecho, no sé, 3, 4, 5, X bocetos de cómo iba a ser el primer libro no tenía autor, porque ¿qué íbamos a poner? Los fiscales, los abogados, era un lío. Y la editorial dijo, estuvimos trabajando 6 meses para esto, para no tener autor en la tapa, y no tiene autor en la tapa. Y en el lomo pusimos Flaubert y Baudelaire para poner una referencia. De Flaubert y Baudelaire el libro incluye nada más que un breve intercambio entre ellos dos de consuelo mutuo de cartas epistolar por haber sido los 2 acusados además por el mismo fiscal, y la reseña famosa de Baudelaire de Madame Bovary. Pero a mí me parecía que esos juicios todavía siguen resonando en relación a la tensión entre literatura y Estado. Pero el otro libro, que es el que donde me parece que se expresa todavía más esos intereses intelectuales o teóricos previos a mi ingreso a la edición, que ya tiene algo de provocación, es decir, es una antología, que tampoco creo que estaba hecha así. Ahora me parece que salió una alianza, tengo que verla, que compila las cartas sobre el arte de escribir. Entonces, esa antología sobre la escritura, porque el problema, cuando digo de Flaubert a la vanguardia, es el problema de la escritura, el problema de la dimensión política de la frase, Flaubert, cómo se construye una frase, y cómo eso se vuelve una lectura política. Está publicada en una colección de ensayos, al lado de libros de Jacques-Luc Nancy, o de Badiou, de Beatriz Arlo, o de María Moreno. Y tiene como título, había que poner un título, el título es Correspondencia Teórica, o sea, lo que estoy diciendo ahí es que ahí hay teoría literaria. Entonces ahí hay como un forzamiento. A mí me interesa pensar a Flaubert como para forzarlo, si se quiere, para sacudirlo, para ver qué hay ahí, que hay mucho, que nos permita pensar el estado de la literatura contemporánea. Así que bueno, esos son los perfiles de más o menos de por qué llegamos a Flaubert en Mar Dulce. Buenísimo. Y bueno, se mencionó entonces ya como para dar pie a la traducción, ¿no? Evidentemente. Y de hecho, hice la cuenta, que me equivoqué, pero ya se cumplen este año 136 años de la primera traducción, ¿no?, de Flaubert al castellano, que de por sí es una traducción curiosa, porque es una traducción de Madame Bovary, ¿no?, hecha todavía en vida de Flaubert, ¿no? Flaubert muere 5 años después. Y con Madame Bovary siempre, bueno, hay una discusión sobre la traducción del título. Ya desde el vamos el título tiene su cuestión, ¿no? Es Madame Bovary, es la señora Bovary, el subtítulo es Costumbres de Provincia, es Morales de Provincia, Moral Provinciana. Hay varias como traducciones de Madame Bovary, esto podemos volver, hay una cantidad impresionante. Hay variedades. La primera, que la hizo Amancio Peratoner, no opta por esas opciones. La primera traduce Madame Bovary como adúltera, con doble signo de exclamación, ¿no? Y de hecho el subtítulo no es ni Costumbre de Provincia ni Morales de Provincia, es novela filosófico-fisiológica.
¿no? Amancio Peratoner, desde Vamos, también era un personaje particular, un erotómano barcelonés, que también era escritor, escribió obras como Suicida, también con doble signo de exclamación, ¿no? Que es una marca de estilo, parece. Y con esto vengo a que, digamos, las traducciones también tienen su impronta y presentan una versión de la obra, ¿no? Y cómo se la presenta varía de traductor en traductor y también de época en época, ¿no? Los paradigmas que rigen cada traducción. En el caso de ustedes, bueno, fueron nuevas traducciones, ¿no? Que habrán tenido sus particulares características y su historia. Entonces, me gustaría que pudieran ahondar un poco, entonces, en lo que ya adelantaron, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Eterna con Jorge, en el caso de las decisiones de agregar notas, no agregar notas, qué tipo de notas, cómo fueron navegando esas opciones, ¿no? En cada caso. Leonora, por ejemplo. A ver, ¿por dónde empiezo? Hay mucho para decir. Borges decía, y si no me equivoco, Jorge von der Brieder lo cita en el prólogo de Madame Bovary, que ante la pregunta de qué es un clásico, ¿no? Respondía, no es una cierta escritura, sino es una cierta lectura, es una manera de ser leído un texto y no la escritura en sí necesariamente, ¿no? Y en ese sentido me parece que Jorge von der Brieder lo que ha logrado increíblemente bien con Madame Bovary, también con 3 cuentos, es dar cuenta de todas las lecturas que Madame Bovary ha tenido. Él lo dice de otra manera en el prólogo, pero yo lo pongo en estas palabras. Me parece que la traducción que él ha hecho de Madame Bovary es un palimpsesto de lecturas, ¿no? Está la lectura de Jorge von der Brieder traduciendo, porque por supuesto cuando uno traduce está tomando decisiones permanentemente con cada palabra, con cada coma, punto y coma que pone o no pone, y en ese sentido hago una nota a pie de página y no voy a poder retomar la frase principal. Jorge ha trabajado especialmente en reponer la escritura de Flaubert en sus particularidades, evitando las correcciones, las hipercorrecciones en todo caso que se le han hecho a lo largo del siglo XX en muchas traducciones. Bueno, como dije, obviamente me olvidé la oración principal como venía, pero bueno, en el gran aparato de notas a pie de página y en el prólogo, lo que ha hecho Jorge von der Brieder me parece es esto, es aportarnos las sucesivas lecturas que ha tenido Madame Bovary, no solamente dar cuenta de la de él y las elecciones que ha tomado y que por supuesto hemos compartido desde la editorial, sino dar cuenta diría de esa genealogía y de ese palimpsesto, ¿no? Porque hay algo de capas que se le van agregando. Y hablando de capas, la otra cosa que a mí me parece fascinante y que tiene que ver con esta idea de las constelaciones en nuestro catálogo, para mí es fundamental la aparición de Flaubert en el catálogo de Eterna Cadencia en relación con, por ejemplo, los libros que hemos publicado de Jacques Rancière, porque en la lectura de Rancière justamente es Flaubert uno de los ejemplos paradigmáticos de qué es la literatura democrática, ¿no? Como la llama él, ¿no? El fin del paradigma representativo aristotélico y el surgimiento de un nuevo tipo de escritura democrática. Y Rancière piensa todo lo que piensa a partir de las lecturas tremendamente disímiles que hay sobre Flaubert, en el momento en que Flaubert publica y después en todo el siglo XX, ¿no? Sabemos, están los críticos que
lo defenestran, y están los críticos que lo alaban. Hay críticos de derecha y críticos de izquierda, por usar las viejas categorías, que lo atacan por los mismos motivos, ¿no? Y en esas lecturas contrapuestas, Rancière lo que ve es eso, un síntoma de lo que él llama un malentendido, ¿no? Algo pasa con esa literatura de Flaubert donde para algunos no se dice nada y para otros se dice todo y demasiado, ¿no? Y me parece que Jorge von der Wrieder retoma esta idea cuando cita también en el prólogo de Madame Bovary, si no me equivoco, a Steiner, también respondiendo a la pregunta ¿qué es un clásico?, ¿no? Steiner decía un clásico es ser mal leído, ¿no? Entonces, recuperar estas malas lecturas, o estas lecturas sintomáticas, para dar cuenta del poder y el valor de la literatura de Flaubert de hoy, por eso decía al comienzo, en relación con qué es la literatura hoy para nosotros, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese quiebre de paradigma flaubertiano del siglo XIX, la irrupción de esta escritura democrática, como la llamaba Rancière, y qué sigue pasando hoy en día con esa escritura. Bueno, no sé si contesté la pregunta, pero quería volver sobre esos temas, después seguimos. No, sí, genial, y sí, vamos a seguirla. ¿Te parece entonces pasamos, Mariano, en tu caso, cómo fue la traducción en sí, la relación con los traductores, la toma de decisiones, cómo fue el proceso? Bueno, primero que lo que yo un poco, lo que yo también quería decir es que, en realidad, además, antes de contestar esto, que digamos, sí, mi relación en particular con Flaubert también viene por el lado de, bueno, que en la literatura del siglo XIX es un autor que me parece importante, no es un autor que nosotros siempre damos, digamos, a partir de un enfoque, si vos querés, un poco distinto al de la construcción, al de la construcción editorial, es decir, lo damos más que, porque nosotros lo dábamos sobre todo en relación, por ejemplo, con la Revolución del 48, lo damos en relación a ciertas problemáticas como eminentemente históricas, ¿no? Que lo sacan un poco, digamos, del lugar de clásico, que obligadamente quizá, ¿no?, la mediación editorial construye. Y en ese sentido, digamos, me parece que es interesante interpelar a Flaubert. Por ejemplo, es una novela que nosotros dábamos que era Salambó, que era justamente una novela que en realidad es una revuelta de mercenarios, que bueno, hay toda una serie de discusiones ahí que sacan a Flaubert quizá un poco de este lugar así de una suerte, digamos, por un lado de clásico y por otro lado digamos, a veces de una cierta deshistorización, ¿no? Me parece que es importante pensar esto un poco lo que decía Damián de la frase como política, que se advierte por ahí en la novela que menos está de acuerdo con la idea flaubertiana, con la doxa flaubertiana, con la idea recibida, digamos, ¿no?, que uno tiene sobre Flaubert, que justamente que la novela que menos está de acuerdo con eso es Salambó, que es una novela bastante florida en términos estilísticos. Volviendo a la respuesta, pero que tiene que ver, lo que te voy a decir ahora tiene que ver con esto que te acabo de decir antes, me parece que un poco la elección de Wilson tenía que ver, bueno, básicamente yo entré primero teníamos relación con ella, ese es el azar, esa es la contingencia, digamos, el clinamen, ¿no?, los átomos que se tocan en el vacío, digamos, ¿no?, para seguir un poco con lo que decía Leonora de esta cuestión de la contingencia. Pero por otro lado está el tema de que a mí particularmente siempre me interesaban mucho los enfoques de Patricia sobre la traducción. Es decir, yo la leí primero a ella como teórica de la traducción, La constelación del sur y otros trabajos, y a mí me interesaba mucho poder incorporar esa mirada, que después en términos de la traducción me parece que rinde bien para dos lados. Primero, por el proyecto que ella explicita en la introducción, digamos, a su introducción, donde ella dice, bueno, lo que yo quiero hacer es dejar en claro los signos literarios que hay en la escritura original. Es decir, como que poder trasladar la literaturalidad, digamos, ese es su proyecto y su horizonte traductivo, diríamos, ¿no? Y en ese sentido, me parece, eso me parece interesante. Y después, por otro lado, también me parecía muy interesante
la idea de ella de inscribir a su propia traducción en una historia de traducciones, es decir, historizar su propio trabajo de traducción. Es decir, no decir, bueno, esta es la traducción, la mejor traducción, sino directamente borrar la idea de mejor traducción, es decir, bueno, y explicitar en todo caso los fundamentos de la propia traducción que ella hace, ¿no? Entonces me parece que esos dos gestos, digamos, me parece, ¿no?, que cargan de historicidad a el trabajo de ella. Por otro lado, eso, si vos querés, entra en cierta contradicción con la idea más marketinera de clásico, ¿no? Esta idea de, bueno, qué sé yo, el libro, que no sé, ¿no? Toda esta cuestión más, si vos querés, más, viste, la fajita donde pones la frase de Italo Calvino. Bueno, no. O sea, por un lado está eso, que es una marca que nosotros, por supuesto, como editores le tenemos que poner a los textos para que el lector sepa que es un texto que hay que leer, bla, bla, bla. Y por otro lado está, me parece, el trabajo del traductor, que tiene que ver con la reintegración, con el diálogo, con una cierta historicidad, que es la historicidad del texto original, y la historicidad de la propia historia de las traducciones de Flaubert en castellano. Cierro acá, podría seguir, simplemente me gustaría y me pasa lo mismo que Leonora, quien tendrían que hablar acá es Patricia Wilson y Bernardo Capdeville. No sé, yo siento que estoy, digamos, no quiero caer en la famosa invisibilidad del traductor, en contra de la cual Lorenz Benuti ha escrito tanto. Así que nuevamente nombro a los traductores, Patricia Wilson y Bernardo Capdeville, que son los traductores. Bueno, gracias, Mariano, y de hecho ahora pasamos a un editor traductor, ¿no? Porque Damián, en tu caso te ocupaste de traducir a Flaubert, y bueno, no voy a preguntarte si te tomaste una prueba de traducción o si ya habías trabajado con vos mismo antes, pero sí quería saber cómo llegaste a la idea de, bueno, me encargo yo de la traducción, ¿no? ¿Cómo fue eso? Y también algo que me resulta interesante es que vos rescatás de Flaubert la frase, ¿no? El trabajo de la frase como política también. Pero curiosamente las decisiones de Mardux de publicar son aquellos textos, bueno, uno como habías dicho, donde Flaubert solamente aparece en la carta que se intercambió con Baudelaire, y el otro es la correspondencia, donde famosamente, ¿no?, él bajaba la guardia y no escribía con la atención y al fraseo que uno relaciona a veces con Flaubert, ¿no?, con la perfección absoluta, la sintaxis, la prueba del oído, etcétera, etcétera. Entonces, tu interés en la frase de Flaubert, si podrías hablar un poco más, ¿en qué consistiría y en qué se relacionó con tu relación así directa con el texto, es decir, la traducción misma? Bueno, sí, me tomé una prueba de traducción, me aplacé, pero bueno, tenía acomodo y pude traducirla. Los libros de Flaubert entran en Mar Dulce, además de lo que yo decía antes, a ver si me acerco a lo que me preguntabas, en una subserie, digamos, que atraviesa las tres colecciones que tiene Mar Dulce, la de ficción, la de ensayo literario y la de ensayo filosófico. Y es que Mar Dulce tiene, en un momento, podría decir alrededor de 1 de cada 4, 1 de cada 5, entre el 20 y el 25% de los libros que publicamos son libros, para decirlo técnicamente, de dominio público, o libros antiguos. A veces no tanto, no es clave que sea, no es por una cuestión de costos. No sé, Juan José Morosoli, el escritor uruguayo, no es dominio público, pero para mí ingresa en esa serie. Y esa serie tiene que reunir dos condiciones para ser publicados con todos los otros autores, además de Flaubert. Uno es que sea o inédito en castellano o que no haya circulado prácticamente nunca. Por ejemplo, no sé, Sofía Kovalevskaya, la escritora rusa, que es la gran matemática rusa del siglo XIX, que tiene una única novela, se llama Un Anilista, estaba inédita en castellano. Y casi todo el resto del catálogo, ¿no? O una edición viejísima. Nosotros hicimos La Flor Pisoteada de Ronald Firbank, traducido por Ernesto Montequín, y después nos enteramos que había una traducción en México hace 40 años, bueno, descatalogada, pero en general cumplía ese requisito. O si es un autor en castellano, que el libro, por ejemplo, cuando hicimos con Mariátegui, que compilamos en un libro todo lo que él escribió sobre las vanguardias europeas. Entonces ese libro no existía. Lo podíamos conseguir en las obras completas de él separadas. En cada toma había diferentes ensayos sobre Breton, sobre Chaplin, sobre Isidora Duncan. Nosotros los compilamos en un solo libro. O sea, un requisito era
la novedad, podría decirse. Y las actas de los juicios y una correspondencia sobre la escritura cumplían esos requisitos, no estaban traducidos. Y el segundo, que todavía me parece aún más importante, es que tenga una profunda intervención sobre el presente. No nos interesa la idea, que es muy loable, pero no es para nosotros, del rescate o de una colección de clásicos. Digo, al pasar, si tengo que confesar un pecadillo privado, en una época fui editor de un suplemento cultural, el de Perfil, y le di la tapa a la traducción de Patricia Wilson, que ingresa en una colección de clásicos. Pero no era la idea de Mar Dulce, sino que esos textos tengan alguna clase de diálogo y crítico, si posible, con la contemporaneidad. Entonces, en esas dos escenas, esos dos requisitos desembocan en estos dos libros, uno de Flaubert y otro en torno a Flaubert, de los juicios. A mí me encantaría algún día traducir, sobre todo Bois y Pécuchet, que es mi novela favorita, pero también hay una cuestión editorial. Yo ya veía que estaba Coligüe. Creo que cuando sacamos el de Flaubert, el de los juicios, todavía no había Eterna traducido ninguno de Flaubert, pero después sí. Entonces me parecía que ya, si íbamos por las novelas o los cuentos de Flaubert, iba a haber una sobreabundancia de Flaubert en el mercado, que me parecía que valía la pena retirarnos, y además porque no cumplía ese requisito de que sea algo inédito en castellano o prácticamente desconocido, sino que jugaban me parecía que las traducciones de Eterno de Patricia, que también coincido que La constelación del sur es un libro maravilloso, un libro extraordinario, retoman aquella figura que había pensado alguna vez, no creo que haya sido el primero, pero que lo había expresado muy bien Marcelo Cohen. Yo no sé si era Leonora, justamente la editora, en Norma, en la colección de traducciones de Shakespeare, en el sentido que cada traducción de un clásico reactualiza la lengua de llegada. Entonces ahí hay una preocupación también, me parece, política de la traducción, en cada traducción nueva de Flaubert, y me parecía que no era ese el problema de Mar Dulce. Nosotros no estamos retraduciendo otros libros que ya habían sido traducidos, sino que teníamos como la vanagloria de publicar cosas inéditas. Entonces, desaparece, si se quiere, la traducción, no ingresan las traducciones de las novelas, donde vos decís, bien, que está quizás el problema de la frase, pero en realidad esas son las lecturas que yo hago de los otros dos libros, en el sentido que los títulos de los libros de Mar Dulce, de Flaubert o de Flaubert, son, si se quiere, levemente programáticos, en el sentido que las actas completas de los juicios a Freud y Baudelaire es el subtítulo del libro, y el título es El origen del narrador. Y hay un prologuito que intenta explicar por qué en ese juicio se juega, tal vez por primera vez. Giselle Shapiro supone que es la primera vez, que es una gran historiadora de tradición burdisiana en relación a los juicios, de Flaubert y Baudelaire y Oscar Wilde, etc. En el sentido que la estrategia de los abogados de Flaubert y de Flaubert es distinguir, separar el narrador del autor. Mientras que, entonces, más o menos para decirlo mal y pronto, los abogados lo que dicen es que efectivamente el narrador es un turro, es una adúltera, porque están siendo juzgados por ofensas a la moral pública, ¿no?, en el Segundo Imperio francés. Es todo cierto lo que dice el fiscal, pero no Flaubert, que es el hijo de un gran cirujano y que paga sus impuestos, y que el autor no tiene mucho que ver con el narrador. Baudelaire todavía está con una idea antigua, va vestido de negro, con un abogado lo saca, lo cambia, después quiere ser el mismo el abogado, y lo que está diciendo es el yo lírico soy yo mismo, el autor y el yo lírico es lo mismo. Bueno, Baudelaire es condenado y Flaubert absuelto, y ahí aparece un primer momento para la teoría literaria en la relación entre Estado y literatura, por el cual el arte empieza a tener esa idea de relativa autonomía, y el autor es una cosa y el narrador es. Y en el caso, entonces está esa pregunta por la frase implícita, ya desde ahí. Y en el caso de los consejos para escribir de Flaubert, o de sus quejas, sobre todo la parte que hablas con Luis Collet en relación a esos temas, y cómo casi que la edita, ¿no? Le edita a Luis Collet. Los consejos que da, si bien tiene una escritura efectivamente más veloz, por decirlo de una manera, y donde está muy presente el yo, son todos consejos para decir que la novela el yo tiene que retirarse, pero en su permanencia lo que habla es: estoy cansado, trabajé 8 horas y no pude escribir más que 2 frases. Pero sin embargo, si uno lee lo que está diciendo, los consejos que está dando son consejos en esa dirección: concentrate en la frase, y no hay mucha vida más allá de la frase. Y entrego mi vida entera a las frases. Prácticamente, creo que alguna que otra vez él habla de estoy con Bovary, o sea, que estoy con una novela, pero básicamente lo que dice todo el tiempo es: estoy con frases. Hoy escribí 3 párrafos, hoy avancé 2 frases.
Entonces me parece que está ahí. Y en relación a el prologuito, de las múltiples recepciones que hay sobre Flaubert, también un poco hablaba Leonora, la teoría, etc., me parecía que había como dos lecturas en relación inclusive a Madame Bovary, o a Flaubert en general. Hay muchas lecturas, yo tomaba dos, que podían ser como contrapuestas. Una que era la de La orgía perpetua de Vargas Llosa, que yo tiendo a disentir, es un poco menos que como una novela de peripecias, de aventuras, con rasgos psicológicos. Y otra que cierta tradición francesa, por ejemplo, el artículo de Robbe por una nueva novela, que es sobre Flaubert y Raymond Roussel. O el texto de Foucault sobre las tentaciones de San Antonio, donde dice que con Flaubert termina la idea de que la literatura se hace bajo el modelo de la noche, de la imaginación, y se hace saltando de libro en libro, se escribe con una biblioteca detrás. Entonces, esa perspectiva donde pone lo textual en primer plano, una vez, Robbe, el nuevo román es como evidente, que está en el prólogo intenta bajar líneas, se puede decir, en esa dirección, en proponer ese tipo de lecturas. Entonces, bueno, un poco es eso el interés. Yo sigo siendo completamente deudor como lector y modestamente como escritor, en el sentido que qué palabra se elige, qué palabra se descarta, y cómo una palabra sigue a otra palabra, y cómo una palabra y otra palabra hacen una frase, y cómo una frase sigue a otra frase. En esas decisiones micro se juega la política de la literatura. La política literaria, o sea, la novela no se vuelve política porque habla de esto, del otro, de Menem o de Kirchner o de quien sea, sino que se vuelve política por esas decisiones. Y quizás fue Flaubert el que más lejos llevó eso en la literatura moderna. Que en el caso de Argentina, y ya para terminar, también sería otro capítulo, no sé bien cómo el coloquio sigue, pero Flaubert ha tenido poca, quizás por ciertos reparos de Borges, que prologa, que hay un prologuito Flaubert, pero no es, obviamente, encarna casi lo que Borges no le gusta. No ha tenido quizás una influencia decisiva en la narrativa argentina, como otros autores del siglo XIX o XX, como Dostoyevsky para Boedo, para Roberto Arto, como Faulkner para la década del 60. Es un autor que, al mismo tiempo que es un clásico, que se reedita y se retraduce permanentemente, como estamos aquí, es un ejemplo perfecto, sigue siendo un autor que la narrativa argentina, quizás Daniel Goebel es hoy el más weberiano y peculiano que a mí se me ocurre, pero por ejemplo pienso esto y ya cierro, cuando en el César Aira, en el diario de la hepatitis, que es un diario de cuando tuvo hepatitis, dice, estos son mis escritores favoritos, todos franceses, y todo el siglo XIX, 6 o 7, no me acuerdo, Rimbaud, Lautréamont, Balzac, estaba Mallarmé, no sé qué, todo menos Flaubert, ¿no? ¿Por qué? Porque él lo asocia, equivocadamente, en mi opinión, con esa idea trivial de Vargas Llosa, supongo que Aira está discutiendo con Piglia, no se sabe, ya uno sabe con quién, de que Flaubert es el que trabaja, el escritor trabajador, como era el propio Vargas Llosa, que no me acuerdo qué chiste le hacían, que era como creo que alguien le había puesto un seudónimo, como que era un hornero, bueno, se despierta temprano y trabaja, y escribe, y sufre, y para Aira la literatura es delirio y juego, y no logra ver que eso es Flaubert. Y buena parte de la narrativa argentina no está tan presente Flaubert a lo largo de la historia, no solamente contemporánea, sino desde el siglo XIX, podría decirse. Bueno, eso. Bueno, gracias. Y mientras hablaban los tres, estaba pensando que tenemos, bueno, tres editores con su propia visión de la edición, por supuesto, pero que también nos ofrecieron o nos ofrecen tres versiones también, o tres maneras de editar una misma obra. Porque en 1873, si no me equivoco, Flaubert publica la última edición en vida de Madame Bovary, ¿no? Se publica en 1873, y toma una decisión bastante particular en las decisiones editoriales, Flaubert tampoco no se tomaban a la ligera, que es incluir a la primera dedicatoria, ¿no?, de Willet un textito en dedicatorio o en agradecimiento a Senat, ¿no? Senat, que fue su abogado en el famoso caso, ¿no?, por inmoralidad contra Madame Bovary. Y además, al final de Madame Bovary, agrega las actas del juicio, ¿no? Lo que de por sí es muy notable, porque de repente Madame Bovary empieza y termina con una alusión al juicio, ¿no?
como si el juicio se convirtiera, el proceso se convirtiera en un marco de la novela, ¿no? Y al mismo tiempo, si uno, al juxtaponerlo, uno no puede evitar leer un poco el juicio de una manera novelesca, ¿no? Porque es un juicio muy histriónico también, tenés dos personajes muy particulares, ¿no? El Senaj y Ticá, ¿no? El abogado y el Ticá, que casi podrían ser el título de una novela no escrita de Flaubert, ¿no? Senaj y Ticá. Ahora, esa novela entonces, Madame Bovary, se publicó por Eterna Cadencia, entonces en 2014 con la traducción de Jorge, ¿no? Con la decisión de no incluir las actas del juicio, ¿no? En la traducción que se publicó por Coligüe, sí, aparte de que se trabaja bastante desde el prólogo, ¿no? La cuestión del juicio, o sea, el libro empieza también con el tema ese, al final se incluye, no completo, pero se incluye parte del juicio, ¿no? Y en el caso de Mar Dulce, sería casi como una traducción del Madame Bovary de 1873 sin Madame Bovary, ¿no? O sea, solo con las actas del juicio. Entonces son como tres, me parece a mí, tres maneras, o una muestra de cómo hay más de una manera, en este caso tres, de afrontar la misma obra, traducir la misma obra, volver a darle una vuelta de tuerca a la misma obra, ¿no? Que va a afectar bastante cómo se la lea, ¿no? Y quería relacionar un poco eso con, bueno, las perspectivas que ustedes tienen para lo que se podría hacer y lo que falta todavía hacer con Flaubert, en términos editoriales, ¿no? Y más concretamente, ¿tienen planes para editar nuevos Flaubert? Y si quisieran, pero no está el plan concreto, ¿qué les interesaría traducir? ¿Cómo les interesaría trabajar esos títulos que pueden llegar a faltar? En el caso de Leonora me parece, no quiero adelantar nada, pero podría haber otro Flaubert en el aire, ¿no? Sí, pero antes me encantó lo que dijiste de las tres maneras diferentes de publicar a Madame Bovary en tres editoriales diferentes, y por eso mismo, a diferencia de lo que decía Damián, no nos da miedo la sobreabundancia, porque no es una sobreabundancia en todo caso, ¿no? Sino que cada traducción es una lectura diferente de Madame Bovary y ¿cómo decirlo? Una contienda, un cuerpo a cuerpo, y una respuesta diferente con el texto original, y un resultado diferente, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros teníamos muy en cuenta cuando íbamos a publicar Madame Bovary la traducción, digamos, sabíamos que existía la traducción de Coligüe, por supuesto, con la gran traducción de Patricia Wilson, ¿no? Sin embargo, sentíamos que, que podíamos aportar otra lectura y otra mirada. Bueno, y sí, contestando tu pregunta, Bovary Pécuchet, se viene traducción prologada, anotada y traducida por el gran Jorge von de Brieder para el año que viene. Todavía no les puedo confirmar, digamos, mitad de año que viene la vamos a tener. Buenísimo. Y algo que había quedado en el aire, quizás podemos también integrar con lo que hablamos de decisiones editoriales. En el caso Jorge la prologó, la tradujo, y digamos, ese abordaje que vos dijiste fue consensuado, ¿no? Que se fue trabajando. ¿Pero ustedes tienen una idea puntual de, bueno, con Flaubert lo vamos a trabajar de esta manera, o es algo que fueron viendo a medida que Jorge les iba proponiendo su propia perspectiva? ¿Te referís a todo el aparato, digamos, notas, claro, prólogo? Las dos cosas. Yo diría que es un poco la manera que tiene Jorge, estoy contestando en realidad sin saber si Jorge estaría de acuerdo, pero yo diría que es la manera que Jorge tiene de pensar la traducción de clásicos, y es la manera que desde Eterna Cadencia nos parece que vale la pena aportar un nuevo clásico, ¿no? Digamos, reponiendo el contexto, en el caso de Jorge, claro que lo hace con creces, ¿no? Contexto político, contexto económico, contexto lingüístico, contexto literario, las genealogías y la historia de todas las traducciones anteriores. Entonces, en ese sentido, me parece que hay
es un situar una nueva traducción, sobre todo pensando también en nuevos lectores, ¿no? Sí, en nuevos lectores y en esto, en actualizar, actualizar lecturas. No se trata de poner una más porque sí, sino, en tanto cuando pensaba en la palabra actualizar, pensaba en la actualización de los antivirus, ¿no? Habría que pensar un poco en la relación entre la actualización de antivirus y la actualización que produce una nueva traducción. Bueno, hoy por hoy es muy difícil no pensar en virus igual, ¿no? Todavía. Además. Así que todo termina llevando a eso. Gracias, Leonora. Mariano, entonces, ¿futuro flobertianos hay o qué podría haber? Mirá, yo primero en relación a lo de a las decisiones, bueno, por supuesto estuvo esto que vos marcabas muy bien de poner el juicio, ¿no? Es decir, porque justamente nos parece importante como reponer la escena, insisto, no a mí me pasa lo mismo que Leonora, a Patricia y a Bernardo le parece importante, intuyo yo, hablo por ello, reponer la escena del juicio justamente por todos estos debates en torno a la relación literatura y Estado y demás, que trata muy bien Sapiro en sus trabajos sobre la responsabilidad del escritor y demás, que no me voy a meter ahora porque nos llevaría mucho tiempo, y bueno, ya habló de eso Damián. Para el futuro, mirá, yo en realidad no tenemos, o sea, tenemos algunas ideas, estamos discutiendo. A mí particularmente, pero es un futuro totalmente irrealizable. Son los mejores, así que claro, ya no te habla, digamos, el director o coordinador de una colección, sino que te habla el Huysmanciano, es decir, que yo siempre, digamos, sentí mucha... Bueno, de hecho hice mi tesis, digamos, sobre Huysmans, así que nada, tengo así como mucha inclinación por esa clase de cuestiones. Para mí, una novela que sería fabulosa de traducir es Salambó, ¿no? Es decir, justamente porque es la novela menos flaubertiana, es decir, hay como un exceso arqueológico, hay como hay una peripecia que se es decir, hay toda una línea que viste que va de Flaubert al naturalismo que en Salambó no está, o más bien, está solo del lado de la documentación, pero no está del lado de la peripecia que vos decís que es absolutamente, es una novela de aventuras en algún punto, ¿no? Entonces, es una novela que a mí me parece absolutamente extraña, absolutamente excéntrica, con un material que no es el de la actualidad y que sin embargo cobra enorme actualidad porque en realidad, digamos, él está discutiendo cuestiones políticas medulares del siglo XIX en esa novela, si bien es esta revuelta de mercenarios en Cartago. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con esta novela? Entonces, en ese sentido, me parece súper interesante. Y esto te lo digo, no sé si lo vamos a poder hacer. Digo, a mí me encantaría hacerlo, digamos, en algún momento, ¿viste? Estar yo en la mesa de traductores. Pero no sé si se va a poder hacer, pero me parece que es una novela realmente interesante en términos de que es otro Flaubert totalmente distinto, que nos pone nos pone en otro lado, ¿no? Un Flaubert casi barroco, uno diría. Aparte, en un Flaubert de gladiadores, es decir, en un Flaubert casi kitsch, ¿no? Porque hay momentos kitsch de Salambó, y yo por ejemplo hacía en la clase, ¿no? Cuando dábamos Salambó, bueno, lo que hacía era la experiencia de cruzar Salambó con las propias cosas, con las propias entradas orientalistas de las ideas recibidas, que, digamos, que hay justamente en el diccionario de ideas recibidas. Y el resultado es que, o sea, todos los clichés digamos, que aparecen ahí están en Salambó. Entonces, y sin embargo funciona bien esa novela. Es decir, que es una novela, si vos querés, de estupidez orientalista, y que sin embargo es una escritura fabulosa, y que se corre un poco el naturalismo, y ahí está esa ligación con Huysmans, en el sentido de que, bueno, hay un diálogo anterior al naturalismo, porque el naturalismo es posterior, pero un poco excéntrico en términos de esta lengua, que no es la lengua canónicamente flaubertiana. Así que eso me gustaría hacer y no se va a poder hacer. Así que flaubertianamente te hablo de una imposibilidad también. Genial, gracias. ¿Y Damián? Mira, sí, más allá de mi deseo, que no creo que cumpla nunca, de traducir, pero eso por gusto. Bouvard y Foucault, que es mi novela favorita de Flaubert. Hay una idea, pero todavía no digo, Mar Dulce, como tal vez otras editoriales, a nosotros tardamos en
volver después de la pandemia, estamos recién cumpliendo el plan que teníamos atrasado de hace 1 año y medio, estamos como más acuciados por otras así urgencias, y todavía no estoy pensando tanto, o sea, como diría el escritor italiano Ennio Flaiano, solo tengo planes para el pasado. Entonces no tengo tan claro cómo sigue el futuro, pero hay algo que ahí me gustaría que es, siempre por los laterales de Flaubert justamente, que son, porque Flaubert en realidad, en mi opinión, el juicio, él no lo padeció él personalmente como Baudelaire, pero lo que sí padeció es la negociación con Maxime Duchamp para publicar Madame Bovary en la revista de París, y la censura y los cortes que lo proponía Duchamp, y eso lo padeció. Y entonces están los diarios de Maxime Duchamp, que se tratan de muchas cosas, pero que tienen dos capítulos sobre eso. A mí siempre quedé con la idea que esos 2 capítulos podrían ser un libro sobre Flaubert, que se llama Flaubert, o fragmentos de los diarios de Maxime Duchamp. Esos fragmentos, hacerlos circular, me parece que sería interesante en algún momento. Bueno, buenísimo. Muy interesante y quedan muchísimas cosas para decir, pero que el tiempo es cruel y creo que ya deberíamos ir cerrando. Enrique, ¿querés hacer un cierre? Sí. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que fue muy interesante ver, yo creo que ver cómo estas nuevas apuestas editoriales intervienen de algún modo sobre Flaubert, ¿sí? Intervienen sobre Flaubert. Otra relación que yo, digamos, añadiría es que mientras en las actas del juicio se los acusa a ellos como partícipes y responsables de lo que, en el caso de Flaubert, de lo que Madame Bovary hace, en el prólogo de Jorge von der Brieder, justamente una de las partes más interesantes de ese análisis genealógico que hace él, es que finalmente Flaubert nunca dijo Madame Bovary c'est moi. Y es muy interesante esa cuestión, digo, para poner en vinculación, ¿no? Tal vez como esta idea del Madame Bovary c'est moi, apoyándose en los juicios que se le iniciaron a Baudelaire, digamos, o al revés, digamos, cómo los juicios abonaron esa idea que finalmente Jorge von der Brieder, digamos, bueno, nos saca del equívoco gracias a un trabajo muy interesante, pues lo leí con mucha atención, de lecturas, de bibliografías, y de ir a rastrear el origen de ese malentendido, que es finalmente ni más ni menos que la necesidad de uno de sus primeros biógrafos, que todavía estaban en esa idea biografista o lansonienne, ¿no? Para hablar en términos, digamos, de Barthésien, lansoniana, digamos, de que la vida constituye a la obra, ¿sí? Digamos que hay una priori, digamos, para justificar esa interpretación de Madame Bovary, digamos, acomoda una anécdota, ¿sí? Una anécdota en la que la propia biografía de Flaubert funciona como sustento de la obra, ¿no? Y eso, digamos, también ahí hay un vínculo, digamos, entre las actas del juicio, me parece, y esta lectura que hace von der Brieder de Madame Bovary, que en definitiva, digamos, todos los trabajos de los editores que se presentaron acá funcionan como relectura, ya sea en la decisión editorial de Damián, digamos, de digamos, extraer una perspectiva teórica, ¿sí? En ambos libros, sobre todo en la cuestión del origen del narrador, ¿no? Como, digamos, reponer en el caso de la traducción de Eterna Cadencia, o la de Mariano, o la de Coligüe, digamos, reponer, digamos, la genealogía de traducciones, y también, de algún modo, ayudarnos a entendernos a nosotros, lectores, hoy, digamos, en qué lugar, en qué momento de esa historia de traducciones nos llega Flaubert, ¿no? Que es interesante, digamos, cuando hablamos de un clásico, hablamos también de un clásico porque, digamos, sobre esa obra se ha trabajado, digamos, se ha puesto mucha literatura encima, ¿no? Me parece. Así que nada más que creo que la mesa fue muy interesante y que sirvió y va a servir sobre todo para seguir pensando Flaubert en Argentina y en América Latina, me parece. Muchas gracias a los 3. A los 4, porque la verdad que Matías, llevaste las preguntas de manera magnífica. Muchas gracias por la invitación. Gracias. No, a ustedes.
Gracias.